aparentemente está bien, ¿no? Y ahí hay una explicación o una interpretación desde nuestro punto de vista, digamos. Hay 285 personas, según refiere Sensopas, que exceden los límites definidos por Sensopas para el tema del cobre. Esas 285 personas tienen una expectativa muy grande y están reclamando 100.000 soles cada una de ellas. Entonces, la expectativa económica es una expectativa fundamental en esta posible movilización que inicie, por lo menos en lo anunciado, a partir del lunes 2. Entonces, y eso creo que es natural, digamos. Si veo la oportunidad, yo como un poblador de una zona rural del país o de cualquier lugar, digamos, veo la oportunidad de poder acogerme a un reclamo y las autoridades de mi localidad incitan a ello, entonces creo que el camino está más o menos claro. Ahora, lo que desde nuestro punto de vista y con el mayor respeto hacia la autonomía y hacia el profesionalismo de Sensopas y del INS y del Ministerio de Salud, creemos que también ha faltado contundencia en el mensaje de Sensopas. ¿Por qué? Porque estas 285 personas que aparentemente excederían los límites o exceden los límites establecidos por Sensopas, son personas, de ellas, 170 que viven en Cajacay, que está a 15 kilómetros, o sea, a media hora de donde ocurrió el evento. Entonces, y que Sensopas toma a la población de Cajacay como una población control, es decir, para comparar la población de Cajacay con la población de Santa Rosa, que es donde ocurrió el evento. Entonces, realmente no guarda ninguna relación. Y es más, el porcentaje de población de Cajacay es similar al porcentaje de población de Santa Rosa, que excede los límites de Sensopas. Entonces, ahí la cosa, desde nuestro punto de vista, está bastante claro. Digamos, es una zona que está expuesta a este tipo de minerales, pero no guarda relación directa con el evento, y es una de las preguntas que nosotros hemos hecho en varias oportunidades a los profesionales de Sensopas y nos las han respondido en espacios como este, digamos, de una manera clara y contundente. No guarda relación con el evento de la estación de válvulas BS1. Y es una pregunta que dejaría también para que el momento que la gente de Sensopas haga su presentación la aclare. Pero entonces, básicamente el tema de la movilización está basado en la expectativa, señor presidente. La expectativa que tiene un grupo de 285 pobladores de poder recibir una determinada cantidad de dinero. Ese es prácticamente el móvil, ¿no? Entonces, creo que queda bastante claro por ahí. Con relación a un tema que mencionó el congresista Negra, con todo respeto, señor presidente, a través suyo, que la empresa no se presentó a una reunión donde estaba participando la comunidad. Nosotros nunca nos invitaron a una reunión donde participe la comunidad y nosotros en el Congreso, nunca hemos sido invitados. Y participaríamos encantados, digamos, si acá estuviera la gente de la comunidad, por supuesto que participaríamos y quedamos llanos a participar en el momento que ustedes nos inviten. Ahora, con relación a las preguntas, a las otras preguntas que requieren mayores explicaciones, la pregunta del congresista Bedoya, por ejemplo, o del congresista Paza relacionados al tema de la UEFA, yo quisiera dejar el uso de la palabra al doctor Walter Oyola, por favor. Tiene la palabra, doctor. Muy buenas tardes nuevamente les agradecemos las preguntas porque nos permiten de repente complementar la información entregada inicialmente y hacer algunas precisiones. A ver, solo existe un mineroducto, es un único ducto que tiene 302 kilómetros, parte desde la operación de Antamina, 4.200 metros sobre el nivel del mar, y llega hasta el puerto Punta Lobitos en Guarmey. Sale, está enterrado a 1,5 metros y sale a la superficie en 4 puntos, que esas se llaman estaciones de válvula, que están hechas, como bien lo mencionaron, como si fuera un fusible. Si algo tiene que fallar en presión, tiene que ser ahí. Y por eso es que hay una poza alrededor. Sucedió un hecho fortuito que lamentamos mucho y lo dijimos la vez pasada, y este evento se dio, ¿no? Algo falló en nuestro sistema, fue identificado por el tema de una falla específica en el codo y sucedió y cambiamos el día de la comunidad. Y gracias a la población de Santa Rosa es que también ese contenido no llegó al río, porque con la intervención de ellos mismos es que se colocaron unas salchichas y se hizo una desviación, que son bolsas con arena,
se hizo una desviación hacia unas piscigranjas que quedaron abandonadas. Entonces, sí, la población en realidad se portó muy bien con nosotros, se portó muy bien desde ese momento de manera participativa. ¿Y por qué? Porque desde hace varios años Antamina tiene desarrollando en la zona un programa que se llama el APEL, que es un programa que se maneja a nivel mundial y está relacionado con la respuesta a emergencias, a capacitar a las comunidades para algún tipo de respuesta a emergencia, que ha sido mejorada y que tenemos ya un convenio con la Dirección Regional de Salud para una capacitación masiva y la dotación de equipos de protección personal en el lugar. El concentrado de cobre viaja a través de campañas por ese mineroducto. Es decir, pasa en una campaña cobre, pasa en otra campaña zinc y pasa a través de bloques. Es decir, 2 o 3 horas cobre en la mezcla de concentrado que tiene 40% agua y 60% del concentrado, pasan y luego pasa 2 horas más agua para limpiar, permeabilizar y dejar el paso libre en el mineroducto, y cuando hay la campaña de zinc, pasa zinc. Esa es básicamente la dinámica. ¿A qué velocidad? A 2 metros por segundo, la velocidad en la cual uno camina. ¿Y cuál es el diámetro? El que han visto, 25 centímetros, es el diámetro del tubo. Y el agujero que causó la fuga tiene 4 centímetros. Y se derramaron 3 toneladas en un área de 30 metros por 100 metros, dentro de nuestra propiedad. Solo que hay una pendiente, y esa pendiente hizo que un contenido menor a estas 3 toneladas precipitara, cayera en esta canaleta y se fuera con rumbo al río. Y ahí es donde, por eso, con unas simples salchichas, se pudo hacer este desvío hacia unas piscigranjas. Si hubiera habido un volumen mucho mayor, eso hubiera sido incontenible. Felizmente eso no sucedió. Han sido varios meses que un equipo liderado por el Colegio Médico estuvo en la zona. Arrancó por la Comisión de Salud el 2 de agosto y ha estado hasta el mes de diciembre. Ellos tienen un reporte de todas las atenciones y los diagnósticos encontrados. El 15 de agosto ya la curva de atención era la misma que el 24 de julio, el día anterior al evento. Es decir, 4 a 5 personas que se atendían diariamente. Hay que recordar que es un caserío Santa Rosa y que el establecimiento es un establecimiento categorizado por el Estado como un 1-1, un puesto de salud sin médico, con un técnico de enfermería. Y por eso es que la capacidad de atención regular es justamente esa. Los diagnósticos de este grupo entregados al Colegio Médico, todos los diagnósticos están relacionados con patologías comunes que se han presentado siempre en la zona. Y no han habido diagnósticos relacionados con el evento o con una toxicidad relacionada con cobre, con plomo o con arsénico. Y yo enfatizo mucho en eso porque la única forma de hacer un diagnóstico de intoxicación es cuando se hace una unidad clínica, es decir, que un acto médico esté presente. Si eso no sucede, no podemos correlacionar lo que clínicamente se vea con los resultados que hay en el laboratorio. Y el Sensopas en su informe es bastante claro, ellos no hablan de intoxicación, no hablan de enfermedad, ellos hablan de exposición. Y eso hay una exposición. Y en el momento del evento hubo una exposición también aguda, que la misma ficha de seguridad del MSDS, el concentrado de cobre, indica que si bien el concentrado propiamente no es tóxico, hay diferentes rutas. Hay una ruta de absorción dérmica, hay una ruta de absorción por ingesta, hay una ruta que puede estar relacionada con una inhalación. Todo ese fenómeno sucedió relacionado con el proceso de inhalación para las personas que puedan haber estado cerca. ¿Qué ocasiona ello? Una exposición aguda. ¿Y cuál es el manejo internacional de una exposición aguda? Primeros auxilios. Por eso es que en el momento de que se atendieron durante los 3 primeros días, no solo 198 personas, sino 210, que fueron identificadas con algún tipo de manifestación relacionada con dolor de cabeza, cefalea, malestar general, sensación nauseosa en algunas personas, y en algunas personas sangrado nasal, que pueden explicar por la irritación de la mucosa nasal, de la mucosa que hay en la nariz, pero que no se repitieron estos episodios. Este grupo de gente, como lo mencioné antes, fue llevada a la Clínica San Pablo para, por indicación de un protocolo establecido por el grupo de toxicólogos del Hospital Guillermo Almenara, liderados por el doctor García, indicaron que
que había que evaluarlos durante 3 días. Le está pidiendo una interrupción el supuesto. congresista Martín Belaunde. Disculpe la interrupción, pero yo recuerdo, hace un año cuando escuchamos este tema, que el congresista Canches, creo, dijo que estas personas llevaron hasta Clínica San Pablo y que la Clínica San Pablo no ofrecía absolutamente ninguna seguridad porque era propiedad de la empresa Antamina. ¿Podría usted aclarar ese tema sobre la calidad de la clínica y sobre la supuesta o real propiedad que la empresa Antamina pueda tener sobre la Clínica San Pablo? Gracias. Por favor, doctor, por supuesto. hágalo las precisiones y ya es mucho tiempo le estamos dándole. Por favor. Gracias. Lo que estaba tratando de responder todas las preguntas que se habían presentado. Específicamente por la Clínica San Pablo, Antamina no es propietaria de la Clínica San Pablo. La Clínica San Pablo en Huaraz forma parte del Complejo Hospitalario San Pablo. Es la clínica de mayor nivel resolutivo que existe en Huaraz y es la única que recomendaron para poder hacer este seguimiento a los pacientes. No es propiedad nuestra. Finalmente, el concentrado de cobre o lo que hay en el mineroducto no lleva oro, que también se consultó. Solo es cobre y solamente zinc. Y el concentrado de cobre, el 95% es un mineral que se llama calcopirita, que es la unión del cobre, el fierro, es un sulfuro de cobre y fierro. Eso es la calcopirita. Finalmente se mencionó el caso, el congresista Bedoya mencionó el caso del señor Saúl Juárez, que estuvo, yo también recuerdo, la vez anterior. Este es un tema que no estaba relacionado con el evento, se presentó en la misma fecha, pero el señor Juárez tiene un proceso judicial con Antamina por un tema laboral específicamente, que él tiene como ligación un tema relacionado con el arsénico, pero es un tema laboral que no estuvo relacionado con el evento específicamente. Sí, no sé si es que había alguna otra pendiente. Queda un tema pendiente, Gracias. señor presidente. Gracias, señor Antamina. Ahora vamos a dar el turno. Le vamos a dar la bienvenida al señor César Augusto Cabeza Sánchez y vamos a dar el uso de la palabra. Sí, si me permite. Tiene la palabra. Con el respeto de su presidencia. Se preguntó sobre la multa. No nos han dado respuestas sobre la multa, ¿no? Y también si las conclusiones con que llega el instituto no son correctas. Es lo que nos dan a interpretar. Quisiera que se ratifiquen o den el esclarecimiento del caso. Sí, tenga la palabra para que dé la gracias. respuesta. Gracias. Con relación al informe de Sensopas, Sensopas lo que dice en su informe, y justamente lo que esperamos también escuchar ahora, es que no habla de personas enfermas o intoxicadas, habla de exposición aguda y habla de exposición en la zona de Cajacay, que no ocurrió el evento, y en la zona de Santa Rosa. Entonces, creo que eso va a quedar más claro con la presentación, en este caso, de Sensopas. Con relación a la UEFA, le pediría al doctor Paceta que pueda explicar ese tema brevemente. Gracias, señor presidente. Respecto de la multa que menciona el señor congresista Paza, puedo decirles que la multa de 56 UIT respondió a 2 infracciones. Una de ellas ya ha sido pagada por Antamina y la otra ha sido materia de una reconsideración, dado que Antamina ha presentado nuevas pruebas que configuran la infracción alegada por la UEFA para que sean merituadas debidamente. Y estas se basan en la diligencia que utilizó Antamina de acuerdo con las medidas de prevención y de mantenimiento que realizó al codo siniestrado, que no solo se limitan a la prueba de mantenimiento de Antamina, sino a las pruebas realizadas por el proveedor del mismo codo. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a darle el uso de la palabra al señor César Augusto Cabeza Sánchez, jefe del Instituto Nacional de Salud. Tómese el mismo tiempo, señor César Augusto. Muchas gracias, señor presidente. Señores congresistas, en honor al tiempo, también vamos a procurar ser rápidos.
y ya se ha visto que el tema es el reporte, el monitoreo post-derrame del concentrado de cobre en muestras biológicas para plomo, cobre y arsénico, que son los 3 metales que se han dosado en las personas expuestas en el distrito de Cajacay, en la provincia de Bolognesi. No sé si podrían apagar esta parte, solamente para mencionar lo que ya se ha comentado de que hubo un accidente este día 25 de julio en esta planta de bombeo de la estación de válvulas y lo que ha fugado, digamos, de esta planta de bombeo es la calcopirita que se ha mencionado en este caserío, ¿no? El área afectada abarcó una extensión de aproximadamente 500 metros. Como se ha mencionado también, el material no alcanzó el río Fortaleza y los pobladores participaron en las actividades de contención. El tema es que los pobladores en ese momento no estaban protegidos, hicieron lo que pudieron con lo que tenían e impidieron que esto avanzara al río, ¿no? No sé si nos puede ayudar, por favor. Entonces, la calcopirita es un concentrado de cobre que fundamentalmente tiene cobre, sulfuro de hierro, azufre, zinc, sílice, pero en pequeñas cantidades también tiene calcio, plomo, magnesio, aluminio, molibdeno, arsénico, potasio, plata y bismuto, ¿no? Y de acuerdo a la hoja de seguridad de la minera, la calcopirita reacciona con el agua produciendo gases inflamables, asimismo tiene un efecto corrosivo. Probablemente en el momento agudo esto es lo que haya producido estos síntomas agudos que vamos a luego describir. Entonces, esta población del caserío de Santa Rosa tiene aproximadamente 410 habitantes, según el censo del centro de salud, y está a unos 150 metros de la estación de válvulas. Los niños menores de 3 años, la desnutrición crónica afecta al 63%. Y esto es importante, ¿no? Porque sobre un problema crónico que hay en la población puede darse otros fenómenos, y la anemia llega a 41.2%. Entonces, la población afectada del concentrado de cobre fue por vía inhalatoria a personas que por diversas razones estuvieron en la zona del derrame o residían en el centro poblado, ¿no? Desde que ocurrió el evento del 25 de julio al 15 de agosto, más o menos se afectaron, fueron atendidas 192 personas en el puesto de salud de Santa Rosa, y estas personas presentaban algunos síntomas como dolor de cabeza, irritación ocular, náuseas, dolor abdominal y vómitos, por lo cual recibieron tratamiento sintomático, porque no hay un tratamiento específico para este problema, ¿no? Esta es la hoja de seguridad, que solo para mostrar que está acá la composición que ya hemos mencionado, que principalmente estos son los minerales que principalmente están en la calcopirita. Esta es la ruta del mineraloducto de la costa hasta la zona de la extracción. Y se evaluaron en esta es la localidad donde ocurrió el derrame, es la localidad de Santa Rosa, y esta es la localidad de Cajacay, ¿no? Estas dos poblaciones fueron las que se evaluaron para determinar metales en sangre de las personas. Estas fotos ya la han visto, es la zona donde ocurrió el derrame, y esta es una de las zonas a las que logró llegar el derrame. Entonces, del total de personas afectadas, 41 fueron hospitalizadas en la clínica San Pablo en Huaraz. La edad promedio varía entre 1 y 56 años, 70% fueron de sexo femenino, incluyendo 2 gestantes, y entre los síntomas más frecuentes fueron dolor de cabeza, que tuvieron todos los pacientes, náuseas 75%, vómitos 65%, dolor abdominal 55%, epistasis 30%, que este es el que se menciona, el sangrado en la mucosa nasal, e irritación ocular en 25%. Todos estos pacientes evolucionaron favorablemente, siendo dados de alta, como se ha mencionado, y estos son manifestaciones de un problema agudo, ¿no? Entonces, el objetivo de la evaluación básicamente era el describir la exposición a cobre, plomo y arsénico en la población de la localidad de Santa Rosa,
donde ocurrió el derrame, y por otro lado, la idea era comparar la exposición a cobre, plomo y arsénico de la población de la localidad de Santa Rosa, donde ocurrió el derrame, con la población de Cajacay, donde no ocurrió este fenómeno. Se evaluaron personas sintomáticas inmediatamente después de la exposición y 3 meses después. En este caso, los pobladores que tuvieron síntomas y acudieron a la consulta en el centro de salud fueron los que fueron incluidos en esta evaluación. Entonces, esta primera evaluación se hizo el 31 de julio, muy cercano a los días de la exposición, y una segunda evaluación se hizo en el mes de octubre, ¿no?, del mismo año. Por otro lado, se evaluó la población de las comunidades de Santa Rosa y de Cajacay. Los criterios eran, esta era población mayor de 2 años de edad, que residiera más de 6 meses en su respectivo centro poblado, haber estado residiendo en el poblado de Santa Rosa al momento de la ruptura del ducto, en el caso de Santa Rosa, y la participación fue voluntaria, ¿no? Y en estos casos, por cuestiones éticas, es importante el consentimiento y asentimiento informado. El consentimiento informado es por los adultos y el asentimiento informado es para los niños que ya tienen uso de razón y también pueden decir que sí o no participan. Todo esto fue con una participación voluntaria. Para los análisis de laboratorio, en el caso de la determinación de plomo y cobre sérico, o sea, la determinación en sangre, se utilizaron métodos de ensayo de quelación, extracción por absorción atómica. El arsénico se determinó en orina por generación de hidruros, y estos se hicieron en el laboratorio del Sensopas, que es parte del Instituto Nacional de Salud, y estos exámenes son sometidos también a un control de calidad por interlaboratorial. Los valores referenciales que se han considerado en el plomo en sangre es en menores de 10, en niños, menos de 10 microgramos por decilitro, en adultos menos de 20 microgramos por decilitro en relación al plomo. En cuanto a arsénico en orina, menos de 20 microgramos por gramo de creatinina o de 10 a 50 microgramos por decilitro. Estos valores están referenciados en las resoluciones ministeriales correspondientes del Ministerio de Salud, y en el caso del cobre se ha considerado el valor entre 80 y 120 microgramos por decilitro, y en este caso se ha considerado este valor de la Organización Mundial de la Salud, que por principio precautorio se consideran valores que los más bajos que podrían afectar a la población. En los resultados lo que podemos ver es que en cuanto a plomo en sangre, en el primer monitoreo de estos pobladores de Santa Rosa que habían sido expuestos en el caso del derrame, se encontró un 2% de la población tenía plomo en sangre por niveles superiores a los valores referenciales, y en el segundo monitoreo esto está en 7.3. En cuanto al cobre, en la primera muestra estaba en 13.7, en el segundo en 31.5, y en cuanto a arsénico, no se encontró ni en el primero ni en el segundo monitoreo. Lo que hay que mencionar también que algunas de estas personas que tenían cobre por niveles por encima de los valores referenciales, en el segundo monitoreo, algunos tuvieron ya valores normales y otros que no tenían valores altos, en esta segunda oportunidad lo tuvieron. En relación a las poblaciones de Santa Rosa y Cajacay evaluadas, como hemos mencionado, Santa Rosa era la población donde ocurrió el derrame y Cajacay donde no ocurrió el derrame. En cuanto a plomo, se encontró 3% en Santa Rosa y en Cajacay 1.5%, cobre en suero 34.5% en Santa Rosa y 27.1% en Cajacay, en porcentaje. Y acá se encontraron, en Santa Rosa no se encontró arsénico en orina, y en Cajacay habían 3 personas que son equivalentes a 0.6 de la población. Cuando se hace un análisis estadístico de estas concentraciones,
en realidad no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre lo hallado en la población en Santa Rosa y Cajacay, ¿no? En relación a estos tres elementos, ¿no? De plomo, suero y arsénico. En conclusión, se evidenció que las poblaciones expuestas directamente al derrame de calcopirita en la localidad de Santa Rosa tienen niveles de cobre y plomo por encima de los valores referenciales. La proporción de pobladores con concentraciones de cobre y plomo por encima de los valores referenciales se mantuvo elevada en el segundo monitoreo, o sea, 3 meses después. Y en tercer lugar, los resultados del monitoreo realizado en las poblaciones de Cajacay y Santa Rosa muestran que ambas poblaciones evidencian exposición a plomo, cobre y arsénico. En las recomendaciones, que algunas de estas ya se vienen implementando, es que la Dirección Regional de Salud de Ancash, a través de su estrategia sanitaria de metales pesados, realizará el seguimiento de los niveles de plomo, cobre y arsénico en los pobladores con valores por encima del nivel referencial, de acuerdo a la normativa nacional. La otra recomendación es mantener una comunicación y coordinación directa entre la Estrategia Sanitaria Nacional del Ministerio de Salud con la Dirección Regional de Ancash para la promoción de medidas preventivas y higiénico-dietéticas relacionadas a la exposición a los metales reportados en la población. Realizar estudios de investigación de los factores ambientales asociados a la exposición de metales pesados y la salud humana, y realizar estudios clínicos que permitan determinar la magnitud de los efectos sobre la salud por exposición a los metales evaluados. En síntesis, lo que podemos decir es que se encuentra que las personas en esta zona están expuestas a metales pesados. Lo que sí no podemos aseverar cuál es la fuente, cómo es que estas personas se están contaminando, digamos, por los metales, porque hay muestras de esta exposición. Y en el caso de los casos agudos, sí, lo más probable que ha ocurrido es la exposición a estos gases que han dado estas manifestaciones clínicas que hemos descrito anteriormente. El Instituto Nacional de Salud tiene 2 centros que están participando en implementar estas recomendaciones. Uno de ellos es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud, y el otro es el Centro de Alimentación y Nutrición, que, como se ha mencionado, tenemos niveles altos de desnutrición, niveles altos de anemia, y estos factores pueden condicionar la presentación de problemas mayores cuando son expuestos crónicamente a metales pesados. Muchas gracias. Muchas gracias, el señor César Augusto Cabezas. Muy agradecido, y a ver si hay alguna pregunta de los señores congresistas que pudieran, se ofrece. El señor congresista Javier Bedoya y luego el congresista Martín Belaunde. Si he entendido bien su exposición, doctor, en primer lugar, ¿qué distancia hay entre Santa Rosa, donde se produjo el derrame, y Cajacay, que es el centro poblado? 15 kilómetros. ¿Hay alguna situación ambiental, llámese aires, fluido de agua, que conecte uno con otro? En realidad las fuentes de exposición pueden ser aéreas o tierra, ¿no? Ambientales, que en muchos casos son comunes, ¿no? Entonces eso hace que la gente que vive en zonas como esa están expuestos permanentemente a metales pesados en este caso. Pero en todo caso, de lo que escuchamos en la exposición de los señores de Antamina, y no ha habido ninguna contradicción a ello, el derrame que se produjo en Santa Rosa no llegó al río, y en consecuencia, si Cajacay se encuentra aguas abajo, que no sé si son aguas abajo o aguas arriba, aguas abajo, no es que les llegó a ellos el derrame que se produjo 15 kilómetros arriba. Es muy revelador para mí, por lo menos, el que usted haya mencionado
que de las muestras y de los análisis tomados en ambos lugares, 15 kilómetros de distancia, los parámetros o porcentajes de metales que se ven en los organismos, que se determina que existen en el organismo de los pobladores de uno y otro lado, son similares. Lo que evidencia entonces de que no ha habido o no se ha reflejado en la salud de la gente de Santa Rosa, donde se produjo el derrame, efectos en su salud como consecuencia de ese derrame, sino que son en todo caso hechos objetivos y ajenos al derrame que determina que toda la población de la zona padezca de los mismos males. Porque si los primeros, o sea, los que han estado en contacto directo con el derrame o en las inmediaciones, o sea, la gente de Santa Rosa, tuvieran porcentajes superiores a los que están a 15 kilómetros de distancia y totalmente ajenos a esa contaminación, podríamos decir que ha habido un efecto en la salud. Pero si unos y otros están con los mismos niveles, es evidente que esos niveles no son adquiridos como consecuencia del derrame, sino por otros riesgos u otras exposiciones que prevalecen en la zona, pero que no se originan en el derrame. ¿Estoy en lo exacto? Sí, claro, en realidad hay dos temas, ¿no? Uno es el fenómeno agudo, porque de hecho que hay gente que se ha hospitalizado y ha sido afectada y que se ha descrito en los porcentajes que hemos mencionado, esa es la exposición aguda, ¿no? Sí, está bien. El otro, el Permítame, hallazgo, para solo, agilizar el diálogo, doctor. sí, para terminar la idea, Diga. es que, estos hallazgos muestran que probablemente hay una exposición crónica, ¿no? Hay una exposición crónica y lo que no podemos aseverar es cuál es la fuente, ¿no? Porque las fuentes pueden ser antropogénicas o naturales, ¿no? En este caso, el diseño del estudio no permite hacer eso, sino que nuestro interés era justamente eso, ¿no? Saber si donde ocurrió el derrame, teóricamente, debiera tener niveles mayores que en aquellos donde no ocurrió, pero hay este hallazgo, ¿no? Eso es lo que podemos decir. En otras palabras, en la salud de los pobladores de Santa Rosa, donde se produce el derrame, solamente se produjo inicialmente esa reacción aguda que usted menciona y que ha sido los vómitos, los dolores de abdomen, el sangrado de nariz y la irritación de los ojos y dolor de cabeza. Pero los análisis en fecha inmediata al derrame, como los realizados 3 meses después, evidencian que están con el mismo grado de metales en el organismo unos y otros, y que en consecuencia la presencia de esos metales en los organismos de los pobladores de la zona no obedece al derrame. Es lo que quería saber. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera hacer 2 o 3 preguntas puntuales. Pregunta 1, si el concentrado, el calcopirita que se derramó y que fue a dar a esa poza descrita y fotografiada, ¿en cuánto tiempo se retiró? Porque quizás estuvo relativo poco tiempo, entonces la exposición que pudiera haberse desprendido de la presencia de ese líquido barroso o de ese líquido cuprífero no duró mucho tiempo. Eso es una cosa que había que averiguar. Entiendo que eso ya hace mucho rato que no está ahí, que se reincorporó o fue llevado, fue trasladado por la empresa a algún otro lugar. La otra situación que yo veo es que aquellas personas que tuvieron alguna consecuencia en su salud como resultado del derrame, quizás serían aquellas personas que contribuyeron con estas salchichas o estas bolsas con arena, así llamadas salchichas, que pusieron estas bolsas, que ese derrame no llegara al río. Quizás como tuvieron un contacto mucho más directo con ese concentrado barroso o de calcopirita, quizás al trabajar en eso y al realizar trabajo de emergencia, quizás
inhalaron pues algunos gases que salían de ese concentrado. Habría que ver si esas personas fueron los que tuvieron la mayor cantidad de estos elementos nocivos por encima de los límites máximos permisibles. Y la otra cosa es, si algunos pobladores en esta zona tienen una mayor exposición a los efectos de la calcopirita o de cualquier otro mineral que se transporte por el mineroducto. Eso quiere decir que del mineroducto se desprenden gases que pudieran ser tóxicos. Me pregunto si el Instituto Nacional de Salud tiene alguna investigación acerca del particular. ¿Me podría contestar esas tres cosas, por favor? Gracias, congresista. Antes de continuar por la mesa, se va a dirigirse, por favor, doctor. Mire, quiero solicitar a los señores congresistas la aprobación, la dispensa de aprobación del acta para los efectos de trámite, los acuerdos adoptados en la presente sesión. Por favor, si se podrían levantar la mano para aprobar el acta y continuamos. Hay quórum. Hay quórum. Gracias, gracias. Está aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el doctor de Cabezas. Lo que es evidente es que hay exposición, ¿no?, a estos metales. Ahora, como recordando un poco lo ocurrido en otras áreas del Perú, lo que se está haciendo es un enfoque integral de estudiar el agua, la tierra, el aire, para ver cuál es la exposición, ¿no? Y eso es lo que hace falta acá, porque en la medida que conozcamos eso, se van a tener que atacar, digamos, estos riesgos para evitar que la población siga exponiéndose. Lamentablemente no hay un tratamiento específico para las personas que tienen esto, y otro aspecto importante es el seguimiento de estas personas en el tiempo, y para eso la coordinación con la Dirección Regional de Salud para hacer este seguimiento clínico, porque en la medicina hay un axioma, ¿no?, que para un enfoque adecuado debemos tener en cuenta tres aspectos: el aspecto epidemiológico, el aspecto clínico y el aspecto laboratorial. O sea, no solamente es un dato, sino es el conjunto de estos datos que nos dan una información cabal para tomar las medidas correctivas del caso. En este sentido es importante hacer el seguimiento de estas personas en las que se encuentran los metales, y por otro lado ir haciendo estas intervenciones, como en el caso de mejorar el estado nutricional, por ejemplo, de estos niños afectados, o mejor dicho, estos niños que en la primera evaluación que se ha hecho tienen desnutrición y anemia, y es importante hacer una intervención en ese sentido, lo cual el apoyo técnico que está dando el instituto también a la región para cumplir con este objetivo, ¿no? Gracias. Tiene la palabra el congresista Freddy Sarmiento. Gracias, presidente. Doctor, en el mismo sentido, yo me pregunto, ¿no hay una base en el estudio de impacto ambiental en el cual podamos partir como referencia con esos valores? Porque si nosotros hemos hecho los análisis posteriores, ¿cómo podemos referenciar si anteriormente estas personas tenían contaminación porque están tomando agua contaminada, ¿no? Entonces, o algún otro insumo o alimento que pueda tener en la zona, pero o en base al derrame, no lo podríamos determinar si no tenemos una línea base. Yo quisiera saber si hay esa línea base. Totalmente de acuerdo. Ese problema no solo es acá en Cajacay, no es a nivel nacional, ¿no? Yo creo que eso es un tema que tenemos que verlo como país, de que como en otros países hay una línea de base, ¿no? Por ejemplo, en Lima, que increíblemente uno decía que no hay metales pesados. En un estudio en cordón umbilical se encontró que casi 30% de niños tienen rasgos detectables de plomo en cordón umbilical, ¿no? Entonces es importante hacer estas líneas de base, porque eso nos permite saber
si lo que ocurre posteriormente está relacionado o no a un fenómeno. Y eso es en realidad no tenemos eso. Y los estudios de impacto ambiental, por lo menos en los años anteriores, no incluían el estudio de humanos. O sea, le dan importancia a los animales y a las plantas, a la flora y la fauna, pero no a los humanos. Y por eso es que no tenemos esos estudios de base. Entonces yo creo que ahora es el momento para pensar en forma integral todos, para tener esa línea de base y poder orientar las medidas de prevención o saber que si un fenómeno es debido a la ocurrencia de este. Muchas gracias, doctor. Y bueno, haciendo un comentario breve, creo que coincidimos con los señores congresistas que efectivamente, si bien es cierto, usted y también la minera Antamina nos ha presentado unos valores de comparación entre Cajatay y Santa Rosa, ¿ya? Y el derrame del mineroducto ha sido en Cajatay, pero no en Santa Rosa. Hay 15 kilómetros de distancia, pero sin embargo, la presencia de esos metales pesados en el valor han arrojado. Entonces, ¿qué significa? Lo que significa es de que esta zona es totalmente rico en minerales, ¿no? Entonces, no se ha hecho un análisis antes. O sea, seguramente los pobladores de esa zona ya tienen presencia, como lo han dicho, ¿no? Como lo han demostrado los técnicos de Antamina. Eso sería el comentario. Tiene la palabra el congresista, Como ya estamos terminando. Bedoya y luego el congresista Julca. Gracias, presidente. Como aparentemente estamos ya terminando la sesión y usted ha formulado unos comentarios finales con los que coincido, quiero por lo menos dejar constancia de la conclusión a la que personalmente llego, no sé si los otros señores congresistas también. Como está anunciado para los próximos días marchas y protestas y reclamos, y aparentemente, según hemos escuchado, ello responde a la expectativa de los pobladores de recibir en los hechos una indemnización. Y es evidente de lo que hemos escuchado, tanto a las autoridades del Ministerio de Salud o del área de salud como de la empresa, no hay ningún hecho susceptible de ser indemnizado porque no hay ningún daño que se haya originado en el derrame. Y como quiera que los políticos somos muy pródigos para ponernos al frente de esos reclamos muchas veces y culpar siempre a la explotación minera de todos los daños que ocurren en los ámbitos cercanos a donde ellos explotan las mineras o los minerales. Por lo menos para mí, alguien ha despertado un interés en esos pobladores y les ha creado una expectativa, pero si lo que están pretendiendo en los hechos, llámese compensación, indemnización o como quieran denominarlo, no responde a hechos originados o imputables a la empresa minera y al derrame que se produjo hace un año, es evidente que esos reclamos cuando se produzcan, y no sé qué consecuencias tendrán ni qué magnitud tengan, es evidente que no responden a responsabilidades imputables a la compañía minera. Gracias, señor. Tiene la palabra el congresista Julca. Gracias, presidente. Pido mil disculpas por las ausencias. Estaba teniendo unas reuniones, caramba, que a veces no se pueden impedir. Presidente, parto un poco de la apreciación de nuestro colega en poder concluir que si es que hay o no hay, o ha habido o no ha habido daño, ¿no? Ese es un tema un poco tal vez subjetivo porque, a pesar que no estoy presente en la sesión, pero conozco los informes, he acompañado tanto a la comunidad como a la empresa en casi todo el proceso que hubo desde un inicio de este hecho, ¿no? Con el fin de poder lograr no solo que se atienda, sino se evite cualquier confrontación. Ha sido un tema muy complicado, bastante complicado, ¿no? Y quiero reconocer tanto en su momento la disposición de los dirigentes de la comunidad, de las autoridades y también de la empresa que finalmente se ha llegado después de este hecho a instalar una mesa de desarrollo. Una mesa de desarrollo en la que se está encaminando una serie de proyectos, una serie de propuestas para poder mejorar
la calidad de vida, ya no solo de la jurisdicción de Cajacay, que es el distrito, sino de todo el Valle Fortaleza, que involucra a 13 distritos de 2 provincias, lo cual es sumamente positivo. Pero indudablemente el tema sensible es el hecho mismo del acontecimiento, ¿no?, que generó, no sé si el término es correcto, un derrame o una exposición del mineral por la forma como se dio, y que en ese momento tuvo un efecto que los informes lo indican en la salud de algunos pobladores, ¿no?, que están registrados. Lo que no me queda claro, y eso no sé si lo ha explicado la gente de Sensopas y nuestros amigos de Antamina, y creo que con lo último que escuchaba, es que no ha habido una línea de base, o sea, en el momento que sucedió los hechos. Entonces, no ha habido una línea de base anterior a los hechos, ¿no? Por lo tanto, es difícil concluir de que si hubo o no hubo, o que el efecto que ha podido ver se debe al hecho que ocurrió, ¿no? Ese es un poco a lo que yo he podido concluir del acompañamiento, repito, que hemos hecho durante muchos meses, de casi todo el proceso, y entendía, y ahí va una consulta directa a nuestros amigos en Sopas, aparentemente, digo aparentemente y quisiera que me confirmen, si es que para determinar si hubo o no hubo, o el efecto se debió al hecho mismo, se necesitan hacer otros estudios a nivel médico en los pobladores que tuvieron una exposición directa, que son, no sé si 200 o 151, creo que tienen ellos un control muy detallado. Entonces, yo creo que por ahí viene lo que lamentablemente, y ahí coincido con nuestro colega Bedoya, de que sí, pues, coincido en el sentido de que hay… Pero si coincide conmigo, ¿por qué lamentablemente? No, ¿por qué? Porque, bueno, felizmente coincido con nuestro colega, ¿por qué? Y digo lamentable porque hay intereses que efectivamente se han ido moviendo, que están empujando, eso hay que decirlo claramente, y pueden generar, ¿no?, digamos, hechos que quisiéramos todos evitar y que de hecho creo que tenemos que evitar. Por eso yo creo que es saludable la presencia de nuestros amigos de Antamina, igual que los Sensopas. No sé si habrá oportunidad de escuchar a los señores también dirigentes de la comunidad de autoridades para poder luego, más que generar una sino abrir esa disposición al, no sé si llamarlo diálogo, sino a resolver este tema que es muy sensible en la zona. Por eso una consulta directa a nuestros amigos de Sensopas, si es necesario, mayores exámenes médicos, clínicos especializados para determinar si es que el efecto que pudo haber se debió o no al hecho que ocurrió en ese momento. Creo que ese es un tema que debe quedar claro y ojalá que nos ayude finalmente a resolver esto y evitar, repito, lo que espero que no pueda suceder. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Sí, señor presidente. Tiene todavía la palabra el congresista Martín Belaunde. Hay 2 preguntas que no han sido contestadas. Uno de ellos es, ¿el material derramado que pasó a estas piscinas quedó mucho tiempo o fue evacuado? Quisiera que la gente de los señores de Antamina me contestaran eso. Y segundo, ¿cuántas personas fueron directamente afectadas por este derrame? Yo entiendo que fueron aquellas personas que contribuyeron a que el derrame no llegara al río Fortaleza y que tuvieron que poner estos sacos, estas, como le dicen, chuletas, salchichas, en fin, como demonios se llamen. Y esas personas, claro, habría una inhalación. Y por último, del mineroducto se desprenden gases que puedan afectar la salud de los humanos y hasta de los animales y hasta de las plantas. Sería bueno que lo dijeran, y que lo dijeran en forma más o menos clara para los legos en temas científicos. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra los señores de Antamina, a ver, para resolver las preguntas. Gracias, señor presidente. Respecto a las preguntas, en primer lugar, la limpieza se hizo en forma inmediata, tan pronto recibimos la conformidad del permiso correspondiente de los propios pobladores. De esta manera se limpiaron los concentrados, las pozas que estuvieron
con el material contenido de la piscigranja abandonada, totalmente fue demolida para que no haya ningún resquicio donde hubiera algún tipo de concentrado, de tal manera de que quedara la duda. Entonces todo este proceso se limpió adicionalmente en zonas donde los pobladores podían tener la percepción de que podía quedar algún elemento del concentrado. A pedido de ellos se han retirado los suelos, y los suelos que se han remediado han sido totalmente nuevos, digámoslo así. Son suelos limpios que han procedido de nuestra propia operación para restablecer y remediar esta actividad de suelos. En el caso del tema de gases, el sistema es totalmente hermético. O sea, el mineroducto es cerrado, es un ambiente cerrado, hermético, desde el inicio de la mina hasta la llegada al puerto en Huarmey. Como se explicó en la presentación, solamente se tiene estas estaciones de válvula, las 4 estaciones de válvula, a manera de fusible, cuando pueda ser requerido por un tema de alivio de presiones. Sí, aproximadamente unas 20 personas son las que están inscritas como que participaron en este proceso de colocar las bolsas de arena. Cuando hemos visto quienes acudieron al establecimiento de salud, es casi decir el 50-50%. O sea, de estas 20 personas, unas 10 corresponden a los registros que se atendieron los primeros días en el establecimiento y otras no fueron. Y eso se explica porque justamente hay una variabilidad persona a persona de reacción a cualquier tipo de evento. Gracias. Vamos a darle el uso de la palabra para que le dé respuesta el doctor César Augusto. Ya, le voy a dar el uso de la palabra para que… No, sino que no ha habido la respuesta que si estos concentrados minerales genera gases o no genera gases. Y si genera gases, no, pues usted ha dicho que está hermético, pero no ha dicho si genera o no genera. Si genera gases y la única sitio de alivio es a la hora que descarga, ¿cómo están tratando los gases al final? Porque debería ser fatal, ¿no? Tiene la palabra los señores de Antamina. Sí, mis disculpas por no ser preciso, no genera gases. El sistema trabaja a presión, es un sistema totalmente hermético y me faltó concluir que no genera gases. No genera gases, así es. Bien, vamos a darle el uso de la palabra al doctor César Augusto para que nos aclare, a ver, con precisión, y la pregunta también del congresista Julca. Sí, en realidad hay 3 cosas que quería mencionar. Por un lado, uno es que hay población expuesta, la evidencia está ahí. Lo otro es saber la fuente de exposición, y eso sí amerita evaluar cuál es la fuente, si es antropogénica o es natural. Eso no podemos aseverar, solo sabemos que hay exposición. Y lo otro es el seguimiento que se debe hacer a estos pobladores afectados de Santa Rosa para ver su evolución. Porque entre que ocurrió el primer monitoreo, por ejemplo, de 13% de cobre, 13.7, en el segundo estaban en 31. Probablemente todavía están con mayor exposición. Entonces es importante el seguimiento de esto. Felizmente que los niveles de toxicidad, como se ha mencionado, son muy altos. Sin embargo, es importante el seguimiento, porque acá creo que es importante la confianza que debe tener la población en las cosas que hacemos todos, ¿no? Tanto la mina como el Estado. Y en la medida que esto sea transparente y ellos conozcan todo este proceso, entonces yo creo que ahí tiene que haber esa confianza que necesitamos que la población tenga en nosotros. Muchas gracias, señor César Augusto Cabezas, y agradecerle también la presencia de los funcionarios de Antamina y su equipo técnico. Tiene la palabra el congresista Julca. Sí, hice una
pregunta precisa si es que es necesario y qué tipo en todo caso de exámenes y cómo podríamos hacer, y entiendo que podemos tal vez contar con, como siempre, con la participación también de la empresa minera, si es que se necesitan mayores exámenes y qué tipo y a qué nivel. Ese es un tema que preocupa mucho a los campesinos. Y solo para terminar, sí, con todo gusto, pero termino y preciso mi pregunta, y no sé si se tocó, y yo debo entender que los señores de Antamina también han hecho conocer que existen una serie de actas y acuerdos, y un poco de eso se toman los comuneros y campesinos para poder, por una interpretación o lo que haya, pretender una indemnización. Entonces, ese es un tema que creo que lo conversé también con el señor Vladimiro Aguaró, que es el que ha venido dirigiendo estas mesas para que instar a que se busque de alguna manera una solución respecto a esa, digamos, pretensión que podría generar lo que, repito, todos queremos evitar. Yo creo que por ahí hay un tema bastante encaminado que ojalá que podamos resolverlo, pero por eso quisiera tener esa precisión, por favor, porque de eso también depende mucho lo que venga hacia adelante respecto a este tema puntual. Sí, en realidad creo que lo que se ha venido haciendo en Espinar es un modelo de cómo es que varios sectores, entre ellos energía y minas, agricultura, salud, y la comunidad, los gobiernos locales se han coparticipado para llegar a conclusiones y en las que todos estemos de acuerdo y actuar sobre las medidas correctivas sobre eso, ¿no? Y el otro tema, ya para el seguimiento de las personas, se ha indicado algunos marcadores biológicos como la evaluación hematológica, por ejemplo, la función hepática y la función renal de estas personas, porque en realidad como no hay muchos estudios a nivel mundial sobre esta exposición crónica a metales. Entonces, eso también es algo que estamos aprendiendo todos y es importante por eso en este caso hacer el seguimiento de estos casos para ver si no tienen alguna manifestación clínica de enfermedad y hasta el momento solo tenemos el dato de que están expuestos. Muchas gracias. Vamos a darle finalmente el uso de la palabra acá a mi colega Freddy para una pregunta precisa. Sí, solamente era la interrupción para poder aclarar, porque queda la preocupación verdaderamente en el ambiente. No podemos concluir de que esto no ha habido contaminación, pero en la realidad hay una contaminación, hay gente que está contaminada con metales pesados, pero tenemos que determinar, yo creo que acá el Congreso y por medio de la Comisión debería ver la forma, cómo podemos determinar dónde están los focos de contaminación. Debe haber un foco de contaminación, no es mineral, pero pueden haber otras fuentes. Entonces, yo creo que no se puede terminar una discusión de este tipo, de que no ha habido contaminación, está bien, antes no hay línea base, pero debemos formar una comisión. Yo creo que entre Antamina y el gobierno y el Ejecutivo deberían tomar esto. Verdaderamente es una preocupación bastante grande porque la contaminación de estos seres humanos, de esta gente que vive ahí, es bastante, y el peligro que corren por estos metales pesados debería llevarse a cabo de ver cuál es la fuente de contaminación, cuál es la fuente que está en estos momentos matando a nuestra gente en esa zona, ¿no? Gracias. Vamos a darle final una intervención al funcionario de Antamina. Muchas gracias, señor presidente. Justamente coincidiendo con lo mencionado por el congresista, nosotros hemos solicitado a la ministra de Salud un estudio de vías y fuentes para tener mayor claridad y todos saber de dónde proviene. Por ejemplo, el tema del plomo puede venir de la pintura de las viviendas, puede venir de combustible, puede venir de baterías, de manipulado de baterías. El tema del cobre puede venir de pesticidas, de los mismos suelos. Entonces, tenemos que saber, y es importantísimo saberlo, y es un pedido que hemos hecho oficialmente. Y yo pediría, en este espacio, señor presidente, a los señores de Sensopas, si pudieran dar un mensaje un poco más claro, porque le leo solamente un pequeño párrafo del presidente de la comunidad que de una u otra manera justifica así el paro y las medidas de fuerza que van a tomar. Dice, habiéndose evacuado los informes de parte de Sensopas, se ha demostrado fácticamente que la colectividad cajacaína tiene rangos superiores a lo permisible. Y frente a lo evidente, la empresa está negando su responsabilidad en forma tajante y no quiere indemnizar. Entonces,
Eso es lo que piensa y lo que dice el presidente de la comunidad. ¿Por qué? Porque hay una falta de claridad en el informe de Sensopas. Entonces, si el informe de Sensopas dice, hay población expuesta, sí, pero ¿tiene relación con el evento o no tiene relación con el evento? Entonces, que sean claros y enfáticos, porque de lo contrario, esa falta de claridad está generando estas expectativas y está propiciando las expectativas. Ese es un pedido, señor presidente, que me permito hacer. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que ya con eso concluimos. Agradecemos a los señores congresistas y, por supuesto, a los invitados. Gracias por esta exposición y por su asistencia y participación. Siendo las 6:25, levantamos la sesión. Muchas gracias. Bien, en este momento cierra entonces la primera sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas, que es presidido por el congresista Molina. El día de hoy, como orden del día, tuvieron la presencia del vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antamina, el señor Ricardo Morel Bocio, y el jefe del Instituto Nacional de Salud, César Augusto Cabezas Sánchez. Ambos vinieron para hacer un reporte sobre el monitoreo post-derrame que se ocurrió por la ruptura de un mineroducto en el distrito de Cajacay, en la provincia de Bolognesi, Ancash. Esta visita también tuvo lugar debido a que se anuncia para el mes de septiembre un paro indefinido por los pobladores de este distrito. Bien, y damos pase entonces a nuestra compañera en la mesa de conducción, Karina. Adelante, Karina. Entonces, y que Sensopas toma a la población de Cajacay como una población control, es decir, para comparar la población de Cajacay con la población de Santa Rosa, que es donde ocurrió el evento. Entonces, realmente no guarda ninguna relación, y es más, el porcentaje de población de Cajacay es similar al porcentaje de población de Santa Rosa, que excede los límites de Sensopas. Entonces, ahí la cosa, desde nuestro punto de vista, está bastante claro, digamos, es una zona que está expuesta a este tipo de minerales, pero no guarda relación directa con el evento, y es una de las preguntas que nosotros hemos hecho en varias oportunidades a los profesionales de Sensopas y nos las han respondido en espacios como este, digamos, de una manera clara y contundente. No guarda relación con el evento de la estación de válvulas BS1. Y es una pregunta que dejaría también para que en el momento que la gente de Sensopas haga su presentación la aclare. Pero entonces, básicamente el tema de la movilización está basado en la expectativa, señor presidente. La expectativa que tiene un grupo de 285 pobladores de poder recibir una determinada cantidad de dinero. Ese es prácticamente el móvil, ¿no? Entonces, creo que queda bastante claro por ahí. Con relación a un tema que mencionó el congresista Neira, con todo respeto, señor presidente, a través suyo, que la empresa no se presentó a una reunión donde estaba participando la comunidad. Nosotros nunca nos invitaron a una reunión donde participe la comunidad y nosotros en el Congreso. Nunca. Es el diámetro del tubo. Y el agujero que causó la fuga tiene 4 centímetros. Y se derramaron 3 toneladas en un área de 30 metros por 100 metros, dentro de nuestra propiedad. Solo que hay una pendiente, y esa pendiente hizo que un contenido menor a estas 3 toneladas precipitara, cayera en esta canaleta y se fuera con rumbo al río. Y ahí es donde, por eso, con unas simples salchichas, se pudo hacer este desvío hacia unas piscigranjas. Si hubiera habido un volumen mucho mayor, eso hubiera sido incontenible. Felizmente eso no sucedió. Han sido varios meses que un equipo liderado por el Colegio Médico estuvo en la zona. Arrancó por la Comisión de Salud el 2 de agosto y ha estado hasta el mes de diciembre. Ellos tienen un reporte de todas las atenciones y los diagnósticos encontrados. El 15 de agosto ya la curva de atención era la misma que el 24 de julio, el día anterior al evento. Es decir, 4 a 5 personas que se atendían diariamente. Hay que recordar que es un caserío Santa Rosa.
y que el establecimiento es un establecimiento categorizado por el Estado como un 1-1, un puesto de salud sin médico, con un técnico de enfermería. Y por eso es que la capacidad de atención regular es justamente eso. Los diagnósticos de este grupo entregados al colegio médico, todos los diagnósticos están relacionados con patologías comunes que se han presentado siempre en la zona. Y no han habido diagnósticos en Santa Rosa, es que también ese contenido no llegó al río, porque con la intervención de ellos mismos es que se colocaron unas salchichas y se hizo una desviación, que son bolsas con arena, se hizo una desviación hacia unas piscigranjas que quedaron abandonadas. Entonces, sí, la población en realidad se portó muy bien con nosotros, se portó muy bien desde ese momento de manera participativa. ¿Y por qué? Porque desde hace varios años Antamina tiene desarrollando en la zona un programa que se llama el APEL, que es un programa que se maneja a nivel mundial y está relacionado con la respuesta a emergencias, a capacitar a las comunidades para algún tipo de respuesta a emergencia, que ha sido mejorada y que tenemos ya un convenio con la Dirección Regional de Salud para una capacitación masiva y la dotación de equipos de protección personal en el lugar. El concentrado de cobre viaja a través de campañas por ese mineroducto. Es decir, pasa en una campaña cobre, pasa en otra campaña zinc y pasa a través de bloques. Es decir, 2 o 3 horas cobre en la mezcla de concentrado que tiene 40% agua y 60% del concentrado, pasan y luego pasa 2 horas más agua para limpiar, permeabilizar y dejar el paso libre en el mineroducto, y cuando hay la campaña de zinc, pasa zinc. Esa es básicamente la dinámica. ¿A qué velocidad? A 2 metros por segundo, la velocidad en la cual uno camina. ¿Y cuál es el diámetro? El que han visto, 25 centímetros. Hemos sido invitados y participaríamos encantados, digamos, si acá estuviera la gente de la comunidad, por supuesto que participaríamos y quedamos llanos a participar en el momento que ustedes nos inviten. Ahora, con relación a las preguntas, a las otras preguntas que requieren mayores explicaciones, la pregunta del congresista Bedoya, por ejemplo, o del congresista Paza, relacionados al tema de la UEFA, yo quisiera dejar el uso de la palabra al doctor Walter Oyola, por favor. Tiene la palabra, doctor. Muy buenas tardes nuevamente y les agradecemos las preguntas porque nos permiten de repente complementar la información entregada inicialmente y hacer algunas precisiones. A ver, solo existe un mineroducto, es un único ducto que tiene 302 kilómetros, parte de la operación de Antamina, 4.200 metros sobre el nivel del mar, y llega hasta el puerto Punta Lobitos en Guarmey. Sale, está enterrado a 1,5 metros y sale a la superficie en 4 puntos, que esas se llaman estaciones de válvula, que están hechas, como bien lo mencionaron, como si fuera un fusible. Si algo tiene que fallar en presión, tiene que ser ahí. Y por eso es que hay una poza alrededor. Sucedió un hecho fortuito que lamentamos mucho y lo dijimos la vez pasada, y este evento se dio, ¿no? Algo falló en nuestro sistema, fue identificado por el tema de una falla específica en el codo y sucedió y cambiamos el día de la comunidad. Y gracias a la población Evidentemente está bien, ¿no? Y ahí hay una explicación o una interpretación desde nuestro punto de vista, digamos. Hay 285 personas, según refiere Sensopas, que exceden los límites definidos por Sensopas para el tema del cobre. Esas 285 personas tienen una expectativa muy grande y están reclamando 100.000 soles cada una de ellas. Entonces, la expectativa económica es una expectativa fundamental en esta posible movilización que inicie, por lo menos en lo anunciado, a partir del lunes 2. Entonces, y eso creo que es natural, digamos. Si veo la oportunidad, yo como un poblador de una zona rural del país o de cualquier lugar, digamos, veo la oportunidad de poder acogerme a un reclamo y las autoridades de mi localidad incitan a ello, entonces creo que el camino está más o menos claro. Ahora, lo que desde nuestro punto de vista y con el mayor respeto hacia la autonomía y hacia el profesionalismo de Sensopas y del INS y del Ministerio de Salud, creemos que también ha faltado contundencia en el mensaje de Sensopas.
¿Por qué? Porque estas 285 personas que aparentemente excederían los límites o exceden los límites establecidos por Sensopas, son personas, de ellas 170 que viven en Cajacay, que está a 15 kilómetros, o sea, a media hora de donde ocurrió el evento.